en los 60 FPS en el juego, más sin embargo, con el Flow Motion llegamos a los 100 y pico, que como ven se ven muy fluidos. Pero antes les voy a mostrar cómo funciona en el monitor y una cosa importante que la iremos diciendo a lo largo del video. Por ahora les voy a mostrar cómo se instala, que como han visto está funcionando, se activa, que hay que confirmar que está activado en el menú de AMD. Y pasemos al tutorial. Ok, lo que tenemos que hacer es irnos a este enlace que les dejaré en la descripción o en el Telegram. Para los que están de Telegram lo tendrán primero. Toda la gente que esté unida ya sabe lo que hay. Es tan simple como descargar el enlace del link que está en azul. Descargaremos este archivo, como ven. Voy a la carpeta de descargas y lo ejecuto. Es como hemos hecho los anteriores tutoriales, que de hecho tienen la guía completa para sacar el máximo a la Lenovo y a la Steam Deck también en otro video. En este caso nos vamos a centrar en el Flow Motion, que lo trae este driver, no lo traen los demás, así que seguros de ir a este enlace y de descargar este. Lo ejecutamos y como ven se hace igual que en los anteriores. Esperaremos, nos va a dar el error y a lo que nos dé el error nos iremos a dispositivos. Porque él ha creado una carpeta en la unidad C en AMD, que normalmente suele estar en la raíz de la unidad C. Y ahí estará todos los archivos. En este caso yo ya lo tenía del anterior driver, pero hay que volverle a dar. Así que vamos a instalarlo. Y para ello vamos a confirmar de que nos ha creado esta carpeta. Como ven, tenemos dos carpetas. Esta primera no la vamos a utilizar porque no está el programa ahí. Está el nombre, pero no el programa. Nos vamos a ir para Cache, Driver, Display. Después a WT64 y la carpeta última que nos aparece aquí. Y buscaremos el CC2, que es el software de AMD, la Adrenaline, donde nos vendrá la posibilidad de instalar el Flow Motion de AMD nativo. Ya no es el mod que habíamos utilizado en el otro video de Look, que si no lo saben se los dejo en la descripción también para que lo vean, que es otra opción que tienen. Y aquí está la prueba. Recuerden seleccionar el 780M Graphic, no el otro, el que termina en Graphic, ¿vale? Es importante. Así que vamos a instalarlo y una vez esté instalado va a parpadear la pantalla. Es totalmente normal. Luego nos vamos a ir a la ubicación que tenemos en pantalla donde estábamos antes, que es el CC2, para instalarlo. Lo instalamos, esperamos un rato, va a tardar un ratito. Y a lo que se termine, lo que vamos a hacer es reiniciar la Lenovo. Y en cuanto lo reiniciemos, ya tendremos disponible para iniciar nuestro AMD software, donde tendremos todas y cada una de las funciones que trae para las gráficas top. Y desde aquí podremos configurar y buscar directamente el AMD Flow Motion, que lo encontraremos en la pestaña de juegos. Nos iremos a comprobar primero los drivers que tenemos, que en este caso son los 2340. Y con eso ya sabremos que está instalado correctamente. Como ven, son del 3 del 1 del 2024, o sea que son los últimos drivers que hay ahora mismo. Y ya podremos pasar a la configuración que nos interesa, que como dato opcional, activar esta pestaña de mejorar la pantalla y demás, se ve bastante mejor los juegos. Y pasamos a la pestaña de juego, donde activaremos el HyperX. Y aquí nos sale ya la opción de activar el AMD Flow Motion. Como ven, lo podemos activar y nos dice una pequeña reseña de cómo debemos activarlo y demás, que es en pantalla exclusiva completa. Si no, les dejaré un tip más adelante donde podemos activarlo también en pantalla, perdón, en ventana en pantalla o en ventana, activando una opción en Windows, la cual se la mostraré después. Por ahora nos aseguramos de que lo tengamos configurado tanto en los ajustes generales como en los ajustes del juego, porque cada uno va cambiando. Aunque lo pongas en el ajustes generales, luego no lo vas a tener activado en el juego si ya lo iniciaste antes, y hay veces en los que da problemas. Así que asegúrense antes de iniciar el juego que está todo. Sin más preámbulos, comencemos el juego.
esta es mi configuración. Lo tengo a pantalla exclusiva para poder que funcione la AMD Flow Motion, 1296p para que funcione el Super Resolution, y en calidad lo tenemos en 67% resolución dinámica con Fidelity al 56, VRAM al 90, 6 GB de VRAM le tenemos puesto y la sombreado variable. Lo tengo a 30 vatios. En el contador me pone que son 50 FPS los que está teniendo, pero con el Flow Motion estamos duplicando a 105 ahora mismo. Y la verdad se siente mucho mejor que el otro, el de Luke, el que había mostrado en el canal. Pero claro, el de Luke lo que pasa es que es para otro tipo de juegos y este se puede instalar directamente a cualquiera, ya que es de AMD directamente, y para mí no tiene ningún problema de artefactos. Como ven, los menús se ven correctamente, que eso era lo que le pasaba al otro. Estoy jugando en torno a los 53. Me marca el juego que tiene FPS, pero luego AMD me marca que tiene más de 100. Como pueden ver, más de 100. Estamos yendo, bueno, ahí ya subió a 66 y demás. Estamos jugando a reescalado 1440 porque la pantalla la he puesto a 1296 FPS para poder utilizar el Super Resolution. Se ve un poquito así borroso, intentaré buscar más configuraciones, así que atento a los siguientes vídeos donde les mostraré. Este solamente era como una primera prueba de cómo funciona, de mi opinión, y de momento, ya lo dije en su momento en mi ordenador de mesa, en mi PC potente, en ese va de lujo. Lo único que consume más energía al activarlo, ya que es una RX 6700 XT. Esa no tiene núcleos de IA como lo tiene la 7000, entonces por eso quizás consuma un poco más, pero funciona perfectamente. Y aquí igual, aquí no se siente para nada pesado el juego, no se siente que tenga menos FPS, como en el siguiente vídeo que les mostraré, el Lost Ley Scaling, que les mostraré si funciona o no funciona completamente y si de verdad merece la pena pagar los 7 euros que cuesta ahora mismo en Steam. Pero como ven, en este ya de por sí yo antes jugaba fluido, pero ahora estoy jugando aún mejor, ya que no estoy aprovechando todos los FPS que están saliendo, ya que mi monitor es de 100 FPS, pero de todas maneras a través del USB-C solamente me da los 75. Y aún así estoy obteniendo un poco más. Aunque haya pegado una bajada, la temperatura está en 70, la GPU, y está usándose muy poco la CPU, o sea que quiere decir que sí está tirando de GPU completamente. Pero aún así se sigue sintiendo fluido, para nada de cosas raras. Para mí esta es la prueba definitiva. Ahora voy a intentarlo, ver si merece la pena solamente con la consola. Y estos son los ajustes que le tengo puesto. En este caso vamos a ponerlo a 1200 para... Voy a ir al grano. No funcionó. Lo intenté muchas veces de distintas formas, cambiándole la resolución, cambiándole la posición, cambiándole un montón de cosas y no funcionó. Directamente en la consola lo que hay es el problema de que es una pantalla vertical y no horizontal, y gracias a eso el software de AMD no activa el Flow Motion Frame Generation. Así que nada, la única opción es la siguiente y no creo que les guste. Y aquí estamos, jugando a 105 FPS con la resolución máxima de la pantalla, que son los 1600 que tiene la pantalla, pero con una pequeña trampa, que está en vertical, porque esta es la posición original. Al ponerla horizontal, forzadamente el Flow Motion se desactiva y no funciona directamente. Solamente funciona cuando está en la posición original de la pantalla. Ahora mismo estamos en 30 y pico de FPS, pero ¿por qué? En el juego, porque luego, gracias a AMD Fusion, estamos jugando a más de 70 y pico de FPS. Pero si yo cojo y me voy, perdón porque le he dado, tiene que estar en primer plano del juego, si cambian a otra cosa se va a desactivar. Si yo cojo y me voy aquí, les muestro, los tengo en máximos ajustes. Como ven, está al 100% de la resolución, que son 1600p por 2560p.
No está activado la VRAM completa ni tampoco la sombra variable, así que vamos a ponerlo, aparte de ponerlo esto al mínimo, a ver qué pasa, porque ahora mismo está al máximo. Resolución dinámica activada. Vamos a activarlo para que llegue a los de la pantalla. Vamos a bajarle la resolución para que se active el Super Resolution. En P por 1900. Ahí estamos en los 60 FPS en el juego, más sin embargo, con el Flow Motion llegamos a los 100 y pico, que como ven se ven muy fluidos, pero solo está el detalle este de que estamos jugando con la pantalla en vertical y demás. De funcionar, funciona, y como ven, como han visto antes, en el monitor va estupendamente, a lo que lo contamos una pantalla externa, pero hay que solucionar primeramente lo de la pantalla vertical. Si quieren saber cómo lo logré solucionar, en el próximo video lo intentaré subir pronto, ya que hay que mostrarle varios ajustes para solucionar este problema y poder probar de que por fin funciona y utilizar la resolución que tanto se quejaban los de Asus y Steam, diciendo de que esta no iba a llegar a sacar su máximo esplendor con los 1600p, porque el procesador no daba para más, pero con esta tecnología lo hemos logrado. Estamos jugando a casi los FPS que da la máquina. Y eso que no estamos dándole los 30 vatios, sino que estamos solo con 21 vatios. No lo olviden. Si quieren seguir al tanto de todas estas noticias y de todas estas cosas que sale con la Lenovo, la Asus, la Steam o cualquier cosa del mundo gamer, mi canal es el suyo. Así que suscríbanse.